sentiste ofendido, te Sí, pido... sí, La te pido. peor disculpa del mundo es, che, Alfredo, si te ofendió lo que te dije, te pido... No, arrepentiste de verdad, pero bueno. Te pido disculpas claramente. Pide disculpas de esta manera. Johnny, ¿no? muchísimas gracias. Te pido disculpas, Alfredo. Ha sido muy gentil en quedarte hasta esta hora. Gracias por todo. Vamos a conversar con Patricia Burri, la presidenta del PRO. Estaba pensando, Patricia, que este tema, digamos, del patoterismo y de todo esto, obviamente habla de desesperación, se queda sin instrumentos, es parte de cierta impotencia que tienen frente a la mala lectura que han hecho. No han logrado hacer una buena lectura de eso. ¿Cómo eso puede repercutir puertas adentro de la coalición de gobierno? Sobre todo si el 14, como dicen la mayoría de las encuestas, o son los mismos resultados o hay un crecimiento todavía de la oposición. Yo diría que la coalición de gobierno es poca coalición, ¿no? Y poco gobierno. Tiene poco de coalición y poco de gobierno, porque la verdad es que no han podido hasta el momento plantear una estrategia de gobierno, hacia dónde van. Todos son medidas de corto plazo, agarrarse como pueden, emitir, digamos, a ver, que un gobierno plantee como medida viajes de egresados, cuando el papá del egresado tiene su negocio cerrado, la mamá está sin trabajo, la abuela se quedó sin posibilidades de darle a su nieto unos pesos para su viaje de egresados. Yeah. La verdad es que es un atentado a la dignidad primaria de los argentinos. Entonces, que un gobierno, en vez de decir, bueno, vamos a hacer un plan de reconstrucción, un mini Marshall, un mini plan Marshall, donde vamos a decirle a todos los que perdieron su negocio, vamos a tratar de ayudarlos con un crédito a tantos años, al que se quedó sin trabajo, vamos a ver cómo lo ayudamos durante este tiempo, vamos a recuperar la educación de esta manera. En vez de eso son todas medidas, ¿no? Heladeras por acá, pavas por allá, viajes de egresados, todo realmente absolutamente disociado. Entonces, y yo creo que lo que no se han dado cuenta en el gobierno es que hay un peronista que adhirió muchos años al peronismo, mucho más de lo que uno hubiera pensado, por la idea de que era el partido que representaba a los trabajadores, y que eso se quebró. Eso se quebró. Es decir, el que no trabaja y tiene un plan, ya sabe que su vida está condenada a tener un plan y ya sabe que de ahí no sale. El que tiene un trabajo va perdiendo capacidad de ahorro, capacidad de tener un salario digno. Entonces, se ha corrido el eje del Partido del Trabajo al partido de la pobrerización. Claro. Tanto es así, que no sé si leíste el otro día, Alfredo, una solicitada del Ministerio del Interior que hacía una solicitada al Día de la Identidad de la Cultura Villera. Exactamente. Como si la villa fuese un lugar agradable, en vez de pensar que eso es una estigmatización y que la gente quiere progresar y salir de este lugar. Y sí, puede haber una vida mientras tanto. Por supuesto, y hay dignidad en toda la gente que sufre, pero vos tenés que transmitir que si sos un gobierno querés transformar esa injusticia en trabajo, en progreso, en crecimiento, en la famosa movilidad social ascendente que alguna vez planteaba el peronismo también. Exactamente, por eso entonces creo que se les ha quebrado esto y ahora están todos, cada uno, dando respuestas totalmente, digamos, disociadas entre sí, yendo a lo que conocen, que es a la dádiva, al clientelismo. Y creo que, digamos, yo me acuerdo que una vez vine acá y te dije, el gran peligro que nosotros estamos atravesando es que nos quiebren la voluntad. Y yo creo que fue al revés. Nosotros le quebramos la voluntad a ellos. Claro, es como una derrota cultural. Es una derrota cultural. Acá hay un pueblo que ganó saliendo a la calle, yendo a las marchas, diciendo que no quería que le toquen la propiedad, que no quería que le toquen la libertad, que no querían que le toquen el trabajo, que no los podían encerrar 1 año y medio, porque eso era como una guerra, encerrar un pueblo sin educación, sin trabajo, sin negocios, sin comercios 1 año y medio, y creo que nosotros le quebramos la voluntad. Y digo nosotros amplio, digo, Juntos por el Cambio sacó el 40% de los votos, es decir, que fue el canal más importante para la sociedad para empezar a buscar una esperanza. Claro. Lo tenemos que ampliar. Tampoco nos la tenemos que creer, tenemos que seguir ampliando esto. Pero ellos tienen la voluntad quebrada. Y entre ellos
frente a esto, empiezan a demostrar que no tienen ninguna capacidad de ofrecerle a la sociedad futuro. Lo que buscan es en el pasado, la dádiva, el miedo, el ataque a la prensa, buscan en el pasado. Hacia el futuro no tienen nada. Ahora quiero que Débora Plager y Manuel Adorni le hagan una pregunta a Patricia Bullrich. De mi parte le pregunto, ¿todo esto significa que Cristina está más cerca o más lejos de la impunidad? A ver, a mí me parece que Cristina Fernández de Kirchner en el tema del memorándum con Irán logró apartar 2 jueces y logró hacer algo que le va a salir el tiro por la culata. Porque esta creatividad procesal de haber hecho, digamos, de haber absuelto a una serie de personas, entre las que está Cristina Fernández de Kirchner, por el memorándum con Irán, sin haber hecho juicio, va a ser algo que cuando llegue a la Cámara de Casación le va a decir, y a ver, ¿dónde está el juicio? Porque el juicio es una persona que es acusada, una persona que se defiende, una querella, digamos, con lo cual creo que esto que hicieron va a ser realmente, va a ir para atrás. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner va a tener que pagar por aquellas cosas que efectivamente cometió. Y creo que estamos, no sé si más cerca o más lejos, creo que en la sociedad argentina hay un sentimiento que si algo no va a aceptar es la impunidad. Así que yo siento que de alguna manera estamos un poquito más cerca. Más cerca. Sí. Débora, te escucha Patricia Bullrich. Sí, claro, Patricia. Siguiendo un poco con los temas judiciales, preguntarte porque hay 2 vacantes muy relevantes. Una de un juez de la Corte con la renuncia recientemente de la doctora Hayton de Nolasco y también el procurador que sigue vacante en el interinato del doctor Casal. Bueno, durante el gobierno de Macri no se pudieron lograr los consensos para nombrar a la doctora Weinberg de Roca. Entonces mi pregunta es, ¿crees que puede haber en este tiempo algún tipo de consenso entre el oficialismo y la oposición para que esas vacantes puedan ser cubiertas? ¿O ves que ustedes lo trabarían eventualmente hasta transcurrir los 2 años que quedan del gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Bueno, primero hay un tema muy importante y es que nosotros estamos a 5 senadores de que Cristina Fernández de Kirchner no tenga el quórum. Y esto significa que no va a poder nombrar un juez en soledad, el partido de gobierno, no van a poder manejar el Consejo de la Magistratura, el partido de gobierno, y en el caso de los jueces de la Corte, que se necesitan los 2/3, no va a salir un juez de la Corte si no es un juez de la Corte que tenga, digamos, los atributos que tiene que tener un juez de la Corte. Nosotros no vamos a ir a negociar uno por uno. Vamos a decir, el juez de la Corte tiene que tener atributos. Tiene que ser una persona que no tenga una inclinación ideológica hacia nadie, tiene que ser una persona que conozca el derecho constitucional, tiene que ser un verdadero constitucionalista porque nuestra Corte Suprema es constitucional. ¿Tiene que ser mujer? Sería razonable que sea una mujer, sería mejor, mucho mejor que sea una mujer. Así que ellos, lo importante es que la gente tiene que saber que ellos solos no lo van a poder hacer. Y si nosotros logramos sacarle el quórum con estos 5 senadores, logramos que el Consejo de la Magistratura sea un lugar mucho más equilibrado de lo que es ahora. Así que creo que tenemos todo para darle más república a O sea, no la es que Argentina. vos dijiste no vamos a hacer uno por uno, es decir, no van a hacer la vista gorda, digamos, con una candidatura si les conforma otra, digamos, van a ponerse rigurosos tanto en la designación de la vacancia en la Corte como del procurador que sigue absolutamente, pendiente. absolutamente. Es decir, esto no es un toma y daca. Esto es el órgano que define los derechos y las garantías y los deberes de los argentinos. Así que no podemos en eso fallar. Tenemos que ir Ahora, Patricia, a lo mejor. Un sector de Juntos por el Cambio dijo que estaba dispuesto a votarlo a Daniel Rafecas. Yo sé que hubo ahí polémica, hubo discusiones. No sé si es la posición de un sector o es la posición oficial de toda la coalición opositora. Hay un compromiso de Juntos por el Cambio que es que todos tiene que ser, la decisión tiene que ser por unanimidad. Así que en esto las opiniones individuales no valen. Van a tomar toda una posición conjunta, la mesa de conducción, digamos, de la coalición opositora. Absolutamente. Y además,
Esto va a ser después de las elecciones. ¿Y usted personalmente qué dice, Patricia, sobre Rafecas? Yo creo que es importante buscar una cabeza de los fiscales que le garantice a todos los argentinos que en su foja de servicios no sea el menos malo, sino que sea el mejor. ¿Y es Rafecas el mejor? No, por eso digo, me parece que Rafecas tiene algunos problemas. Claro. Cuando habló con el abogado de Vudú, Claro. Tiene algunos problemas. Cerró la causa. Y sobre todo cuando habló con el abogado de Vudú, que es algo que un juez no puede hacer, diciéndole quédate tranquilo. Claro. Lo otro puede ser opinable, digamos, pero me gustaría darle al país algo intachable, algo digamos. que sea intachable, que uno no pueda decir en su carrera Claro. tuvo conductas que no son, digamos, a ver, en un país en el que uno discute las cosas democráticamente, bueno, podría ser que uno diga, bueno, hay ciertos acuerdos políticos. Acá no hay acuerdos políticos. Acá quieren, como lo vimos en este tema del memorándum, ellos quieren impunidad. Entonces, frente a la impunidad, nosotros tenemos que ser rígidos. Manuel, te escucho. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. La verdad es que cuando uno habla con la oposición, sea quien fuese el personaje, lo que te responden cuando hablas después de lo que va a ocurrir después del 10 de diciembre, si este gobierno va a ir hacia una radicalización o no, todos te contestan más o menos lo mismo y te dicen que la oposición se va a encargar de que eso no ocurra. Lo cierto es que la verdad es que este gobierno no lo veo negociando con la oposición, ninguno va a tener la mayoría si el resultado electoral se repite. Si te tengo que obligar a no usar esa frase de que ustedes son los responsables y que van a lograr que no vayan hacia una radicalización, ¿crees que efectivamente este gobierno se va a comportar a partir del 10 de diciembre de una manera más autoritaria? ¿Crees que vamos a 2 años de un gobierno que va a hacer lo imposible por aguantar y nada más y vamos a estar casi ante un gobierno congelado? ¿Qué panorama te imaginás después del 10 de diciembre? Yo veo lo que están haciendo ahora, ¿no? Están los 11 en el arco. Los 11 están en el arco, es decir, hoy trabaron las exportaciones de maíz, dicen que destrabaron la carne, pero todavía nadie que exporte carne lo vio. Sí, 2 años es mucho tiempo, de todas maneras. 2 años es mucho tiempo. Bueno, está bien, pero yo los veo así, a la defensiva total, tratando de parar cómo van a hacer para parar la inflación con la emisión que realizan. Van a tener un Congreso más complicado. Ellos, yo creo que más que radicalización, van a ir a una defensiva desordenada. Es decir, creo que no van a tener espacio para una radicalización, porque una radicalización implica poder sacar leyes muy fuertes. Por ejemplo, anular la independencia del Banco Central. Por ejemplo, hacer una nueva ley de comunicaciones o de prensa. Por ejemplo, decirle a Leuco, vos tenés que decir esto y esta es la palabra. Como yo lo vi en Venezuela eso. Yo vi en Venezuela a periodistas que de golpe pasaban una movilización y tenían que callarse, no hablar, dejar pasar la movilización y después podían seguir hablando. Por orden del gobierno. Por orden del gobierno. Entonces, la verdad es que, digamos, no creo que tengan ese espacio. No, nosotros no es que no los vamos a dejar, no los va a dejar el voto popular. Así que, y nosotros vamos a tener que ser muy estrictos con el voto popular. Si nosotros con el voto popular nos ponemos a negociar con estos muchachos algo totalmente fuera de lugar, lo sacan a ellos y nos sacan a nosotros. Nos vamos todos juntos. La desilusión. Bueno, conmigo sería un hueso duro de roer yo para que me digan lo que totalmente, no totalmente. Sobre el tema de la radicalización. No, pero en Venezuela les cortan el sonido. Les cortan el audio. Les cortan el audio, sí. Es increíble. Se lo dedico a Nicolás Maduro, a esto que voy a decir ahora, porque yo también quiero opinar sobre qué va a pasar y tengo una mirada sobre eso, por supuesto.